¿Qué tal? Me pongo a grabar pero porque después me olvido, sino siempre en la segunda parte. Sí les quería comentar, no sé si ustedes conocen el Jitsi, que es un Zoom pero sin cortes. Tal vez podríamos en las próximas clases, las últimas clases, darlas ahí. Le le cuento que un docente estaba usando esa aplicación, o sea, cambió el Zoom justamente porque se cortaba y todo eso. Ajá. Y, y algunos alumnos tenían un problema con esa aplicación porque te botaba, o sea, te sacaba de la clase y cuando intentabas volver a conectarte no te dejaba entrar. Va. Entonces, y no sé cuántas clases me ha pasado eso a mí. Y ya un día le dije, licenciado, no sé si, o sea, me pasa esto a mí, porque a mi amigo le digo, dime qué están haciendo, no sé qué están haciendo. Y me dijo, me saca igual a mí. Y al momento que yo le dije al licenciado, muchos estaban quejando que la aplicación sí, o sea, los botaba o se cortaba o no les dejaba entrar. Y no era su internet, era la aplicación. Entonces el Mm. licenciado volvió a Zoom. Ah, pucha. Ya. Licen, hay Porque, una aplicación que usa mi licenciado que, bueno, es mejor que Zoom, Google Meet se llama. ya. Sí. Y bueno, en eso pasamos clases normal y no se cuelga, no se sale. Y es bueno, Mm. no hay límite de tiempo tampoco y puedes enlazar con tu Gmail, con eso creas tu cuenta. Ah, ya, voy a intentar así. Estaba a punto de cambiarme a Jitsi, pero me está comentando aquí Betty que no había sido tan bien. Pero a ver, voy a Sí, tratar así mejor con Google Meet. Pero bueno. Bueno, eso es entonces todo lo que tenía que decir sobre el tema de fechas, de fechas, de entregas. Se dan cuenta que no falta mucho ya, pero eh, darle así un último impulso estas últimas semanas y ya estamos, ¿no? Bien, más bien, quería preguntarles, pasar ya a este otro tema, que parece interesante, he visto que también era un tema de su interés, que también me parece igual a mí interesantísimo, sobre el cual podríamos hacer un breve análisis y sobre todo un breve trabajo de creatividad, si es el trabajo de la ganga. Y más bien quería preguntarles así, en primer lugar, eh, ¿qué impresiones han tenido del artículo que les mandé sobre economía popular? Y justamente me parece interesante de que podamos analizar cómo justamente este artículo dice que la economía popular tiene tanto alce, tanto auge, por así decirlo, en sobre todo en las últimas décadas, eh, y si ustedes están de acuerdo con lo que plantea. Licen, quiero comentar que, bueno, Ujú, sí, leyendo el artículo me pareció, o sea, totalmente relacionado a lo que vivimos, ujú, porque bueno, se sabe que en Bolivia el negocio informal es lo que prevalece, lo que la gente, bueno, con lo que la gente genera más. ujú, Y yo he escuchado varios casos, justamente como tiene el artículo, que varios padres, madres de familia envían a sus hijos, no sé, a China, a los puertos, a ujú, uno a especializarse, a aprender un poco más de la cultura para posteriormente poder traer productos. ujú. Y esos productos acá lo venden a un buen precio, digamos. Y esas familias están súper acomodadas. Y también me llama la atención la analogía que hace cómo la burguesía acude a estos mercados. A veces se hacen ver de mala forma, no, que la Justus, que el Eloy Salmón, que el Redondel de las Telas, por ejemplo. Ujú, Yo he escuchado varios casos, pero no sé, alguna vez me da la suerte pasar por ahí y ver a esas personas que criticaban esto, que criticaban de que cómo va a ser ahí, que son ordinarios, y bueno, ahí las vi como anécdota, ¿no? Yo ujú. creo que estos lugares, sobre todo estos tres que menciono, tienen muchas de estas personas, ¿no? Que tal vez no han tenido escuela, pero si es tema de negocio, saben muy bien. Ujú. Saben muy bien sin tener escuela, o sea, son las vivencias que han tenido, digamos. Bien, bien. Me parece igual bien interesante que sí, efectivamente, y lo menciona acá, eh, perdón,
lo menciona acá, que es esto que dice, ¿no? De ver la globalización desde otro punto de vista, ¿no? Y como tú dices, no haber tenido escuela, pero aún así tener mucha buena mano, por así decirlo, ¿no? O mucho talento, mucha competencia para los negocios. Y me parece interesante porque efectivamente, si uno no tiene escuela, que efectivamente la escuela nos va a llevar al tema de la globalización, nos va a llevar a entender la economía y el sistema capitalista desde un punto de vista bien centrado y que lo conocemos, la verdad, casi todos, ¿no? Pero justamente eso me parece interesante, que al no tener al menos escuela, como en el sentido tradicional de la escuela, pueda justamente ir hacia la globalización por la tangente, ¿no? Eh, ver que justamente muchas veces muchas empresas privadas, por ejemplo, y esto lo menciona en el artículo, ¿no? Que han podido ser amigas o aliadas en algún momento, digamos, estamos hablando de la década de los 90, 80, etcétera, pero aliadas del Estado, ¿no? Mientras que estos emprendimientos familiares, que como dicen, ¿no? En general son familiares, eh, puedan justamente ir por la tangente del Estado, pero al mismo tiempo, y lo menciona en algún momento, ayudar también al Estado, ¿no? No sé qué más opina el resto de ustedes. Licenciada, Lice- algo muy interesante lice- que yo vi en el artículo es que estas personas tienen un muy buen olfato para los negocios, ¿no? Que Ujú, en todo, por ejemplo, tengo una prima que trabaja, es como guía turística ujú, y dice que estas unas señoras de pollera ujú, han realizado un viaje a China, pero se han llevado en toda su indumentaria ropa realmente de los Andes, ujú. endovestidas, y allá ellas lo vendían, o sea, todo negocio de su ropa y han vuelto con diferentes ropa, pero sí han ido con ropa andina y allá lo vendían a $200 y todo así. Bien. Israel, tus comentarios. Sí, Lice. Sí, o sea, igual en otras materias, se me vino a la mente cuando estaba leyendo eso, en desarrollo del espíritu emprendedor y en comercio internacional también se habla mucho de este tema, del comercio informal. Y, o sea, y todos llegan a ese punto de que existe como que una cualidad, un don que tienen las personas de este lado, Ujú, que tienen un buen olfato para los negocios. Pero precisamente también haciendo el análisis es ese mismo el problema de que no puedan crecer más, o sea, es informal, el hecho de que sea informal y eso va muy relacionado también a la educación y al nivel social, e incluso desarrollo social, de eso también se hablaba. Entonces, y están acostumbrados a ser informales. ujú. Entonces, eso igual a la larga es como que tampoco les permite crecer tanto. O sea, si hablamos, o sea, más claro, o sea, un ejemplo es decir que ya estas familias, por así decirlo, sí generan ingresos y mucho dinero, pero solo para sus familias y no aportan, digamos, a todo el país o al Estado, precisamente por eso, porque son informales. Entonces también es un punto de análisis y haciendo la comparación que hacían en Perú, por ejemplo. En Perú ya se ha vuelto más capitalista, o sea, Perú ya compite con China, por ejemplo, ahora mismo, ahora podemos ver eso acá. La ropa, los demás productos son hechos en Perú y ya no tanto en China. Entonces, Perú, por ejemplo, se ha formalizado y por eso está creciendo. Eso es lo que deberían hacer acá. Bueno, ese es el análisis que hacíamos en esas materias. Bien, y me parece interesante sobre todo, y lo toca, ¿no? Toca mucho el artículo, esto lo que ambos estaban mencionando, el tema de las familias, ¿no? Que es una estrategia totalmente distinta a la que vemos en muchas empresas, digamos, ¿no? Tanto en el país como en el exterior, sino de que que no hay esta, digamos, esta jerarquía que suele haber, o sí, esta relación jerárquica que suele haber en las empresas, sino que más bien justamente la relación siempre es intrafamiliar, ¿no?
y que justamente desde el capital primero y demás así lo pone, lo ponen los miembros de la familia, que eso es lo muy interesante. Pero hay algo aún más interesante que en esto que lo que tú dices, ¿no? O sea, que no pueden ir más allá, pero me parece interesante que lo menciona y quiero ver cómo también lo podemos analizar tanto en un mundo preapocalíptico y posapocalíptico, si quieren verlo así. Es cuando dice que justamente en estos emprendimientos, eh, dejan de especializarse, ¿no? Se deja de lado un poco la especialización y más bien hay empieza a haber como una fase, digamos, una etapa multifacética, ¿no? De distintas que puede ir variando de una a otra eh, especialización, por así decirlo, ¿no? O sea, que ya no porque el mundo capitalista, el mundo moderno de por sí, se especializa, también tiene que ver con la gente especializándose en hacer cosas, ¿no? Por eso empiezan también a aparecer las fábricas, por ejemplo, un poco ya de historia, ¿no? Pero empiezan a aparecer las fábricas, empiezan a aparecer las industrias donde cada obrero se especializaba en algo, ¿no? Y cada fábrica se especializaba en algo. La industria textil, la industria del carbón, la industria de la locomotora, etcétera, que eso cada vez se va especializando mientras va pasando el tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, y es interesante igual de cómo nosotros, sin importar la profesión que tengamos, siempre buscamos especializarnos aún más, ¿no? Porque eso es también lo que nos va a hacer un poco más específicos para un trabajo en especial, pero también para poder ser únicos, ¿no? E indispensables en donde estemos trabajando. Pero lo que nos dice, y eso de por sí es ser moderno, ¿no? Y esto empieza a ver desde el siglo XVIII y al XIX, XX, XXI. Y lo interesante que aquí nos dice es que cada vez se especializan menos, justamente para tener un abanico no de especialidades, pero un abanico de ofertas, ¿no? O de negocios. Sí, sí, yo puedo comentar algo al respecto. Uh-huh. Justamente con lo que menciona, bueno, varias empresas lo que ahora buscan es personas multifacéticas, no sé si está bien el término, Uh-huh. que no Uh-huh. solo se especialicen en, no sé, administración, digamos, puede Uh-huh. ser ventas, marketing, operaciones, ese tipo de cuestiones. Yo creo que el mundo justamente está cambiando por eso y ahora más con el tema de la pandemia y de lo que el coronavirus nos va a dejar. Por ejemplo, antes un restaurante especializado solo en la comida, Uh-huh. pero ahora con esto tiene que también adaptarse a crear servicios como delivery, digamos, o crear redes sociales donde puedan mostrar sus productos porque la gente ya no puede llegar al restaurante a ver qué hay, digamos. Uh-huh. Yo creo que ahora las personas tienen que ser más multifacéticas, se puede decir, para ser competitivos en el mercado, ¿no? Claro, y ahí me parece súper interesante, porque de nuevo así, y es interesante hablarlo así, mundo preapocalíptico, posapocalíptico, que lo que destacaba justamente en este artículo era eso, ¿no? De que decía de que efectivamente estas familias, estamos hablando de los 90s, en los 2000, ¿no? Dejan de especializarse para ser efectivamente multifacéticos, y lo dice ahí, es lindísimo, por si hay que enfrentar una crisis, ¿no? Eh, lo dice en el mismo artículo, tienen que dejar de especializarse, dice, sobre todo si hay que enfrentar crisis, las diversas crisis, y pueden ser, y lo interesante es que solo dice crisis, ¿no? No dice que efectivamente tiene que ser, acuérdense, es del 2013 este artículo. Entonces, pueden ser crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, así que efectivamente nosotros siempre tenemos una de esas. Nosotros en Bolivia siempre vamos a tener una de esas, una de esas crisis, pero es interesante que ahí está lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es interesante que nosotros nos estamos saliendo, y de por sí la crisis nos está haciendo hacer eso, ¿no? Saliendo del sistema que nosotros conocemos para volver a otro lado, ¿no? O sea, para justamente adoptar y mucho o algún aspecto de
de la informalidad de por sí, ¿no? Finalmente, cuando uno hace una empresa, digamos así, tiene que ver dónde especializarse y demás, ¿no? Antes de lanzarla y de lanzar el primer capital y demás, ¿no? Pero justamente, y es interesante que tenía razón en este sentido, ¿no? Eh, que efectivamente tal vez es mejor no especializarnos tanto y más bien sacar un abanico, distintas ramas de posibilidades para poder seguir, ¿cómo se llama? Seguir operando de distintas maneras por si hay crisis. Y en ese sentido había razón, ¿no? Y ahí un poco lo estás diciendo tú, Gabriel, ¿no? De que hoy por hoy la, hoy por hoy las empresas están haciendo eso, ¿no? Dejarnos de especializarse un poco y más bien justamente abrir el abanico para adaptarse. No sé qué opina el resto. O no sé si hay algún aspecto, justamente, y ahorita podríamos verlo un poquito más a profundidad, algún aspecto de lo que menciona este artículo, que finalmente es un artículo escrito hace 7 años, que se pueda ver o que haya cambiado en el día de hoy o todo lo que se está viviendo en el tema de economía popular. Dice, Ujú, yo también quería comentar acerca ujú, del artículo. Bueno, ujú. de hecho creo que es un ensayo, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, si bien nos habla de, es una realidad, ¿no? De que actualmente se vive y interesante cómo surge todo. Nos cuenta cómo hace años ciertas personas embarcan sus aventuras a la China y para un tema de crecimiento económico, ¿no? Porque bueno, creo que eso también tiene un punto que es el tema de la necesidad, ¿no? Y Ujú, más aún de esas personas que no tenían nada, entonces les queda a optar estas aventuras, ¿no? En cambio, a la gente ya posicionada con dinero, con empresas constituidas, pues bueno, les queda seguir en eso, que como es creo que el tema de la burguesía, ¿no? Entonces estas personas optan y pues es interesante, muy bonito, muy todo, pero creo que el artículo va como que quiere tratar de enorgullecer todo este modelo, ujú, pero yendo más relacionado a lo que mi compañero Israel habló, es de que va todo bien todo y ahora todo este tema del mercado informal es tan grande que nos hemos metido en algo que, pues bueno, no todo es bueno, ¿no? Entonces, es difícil. Actualmente cambiar eso va a ser muy complicado. Ahora simplemente en su mundo de ellos hay familias que van a tener más dinero y con el tiempo eso es lo que va a pasar. Ellos van a tener más dinero y lo que ha pasado desde que todos los pueblos han tratado de venir a las ciudades, de tratar de seguir este modelo y pues simplemente llegan, su capacidad simplemente llegan a lo que son los mercados 16 de julio, digamos, ujú, a vender cosas realmente informales. Hablamos también, puede ser del mundo de la piratería y ellos sí que ya son muy del día, muy de la venta del día y eso es a lo que hemos llegado. ujú, Obviamente hace años las familias, las privilegiadas que han tenido la oportunidad de tener la oportunidad de viajar a China, súper, ujú, van bien, pero creo que todo eso hemos llegado a un mal que es el de ahora. Y, y, y no hay un crecimiento, ujú, no hay, es como una super barrera. Entonces el Estado o el gobierno puede poner medidas, de hecho trata de poner medidas, pero estos ya están constituidos en sindicatos, ya están constituidos en gremios que, que van a ir en contra a estas políticas que se puede poner para regular el mercado, porque de alguna manera también creo que el artículo habla de que no, estos mercados no tienen ninguna relación con el tema de economía, de lo que es la economía, porque la economía nos habla de modelos, de todo, y estos mercados los rompen,
no cumplen a cabalidad con lo que debe ser. Entonces, un gobierno va a tratar de poner políticas y ellos van a ir en contra. Entonces, al final es muy difícil llegar a un cambio. Entonces, puede llegar a ser un gran... Considero que es malo, obviamente, el mercado informal. Creo que, bueno, es obvio, pero esto está tan grande que pues va a ser muy difícil como actor político del gobierno cambiar o tratar de mejorar, porque esto es una barrera al crecimiento, como un país, digamos. Entonces, pues bueno, no sé, es como que algo muy grande que no sé qué se podría hacer. Bien, perdón, Betty. Lice, ¿puedo acotar a lo que acaba de decir mi compañero? Espera, creo que Betty iba a hablar primero y después tú, Gabriel. Gracias, Lizeth. Sí, comparto lo mismo con mi compañero, que el mercado informal es algo malo, porque, o sea, ahí se puede reflejar, ¿no? En las dos cosas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, un profesional trata de emprender algo y para empezar no tiene el apoyo suficiente del gobierno, porque como dice, si bien existen normas y un procedimiento para emprender un negocio que te impone el gobierno, hay ciertos sectores que no los cumplen y el gobierno no puede meterse porque sí, justamente estos tienen sindicatos, ya están bien planteados y es una pelea entre el gobierno y ellos, ¿no? Pero sí te van a molestar a ti que estás tratando de cumplir con esas normas. Te van a pedir más requisitos que al final, no sé, por miedo a perder inversiones o cosas así, no vas a poder cumplir con los objetivos que tienes, ¿no? Claro. Bien. Gabriel, después Danaje. Dicen, acotar lo que dicen mis compañeros, justamente ahora se está viendo las consecuencias del mercado informal que tiene Bolivia, porque, bueno, el discurso creo que vemos todos en las noticias, varias personas dicen, yo vivo del día, yo gano del día, y es por eso que hay muchas personas que están rompiendo la cuarentena, no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y eso no solo afecta a ellos o a sus familias, o sea, el contagio es masivo, no puede contagiar muchas personas. Creo que ya se está viendo a grandes rasgos las consecuencias del mercado informal. En todo Bolivia, ¿no? No solo acá en La Paz, en Santa Cruz, el plan 3000 es, o sea, prácticamente parece normal, o sea, gente por todo lado. Acá la 16 de julio, ayer mostraban en videos en Telepaís, era normal, la gente no cumplía, los autos no tenían ni placas para que no los sancionen, o sea, más o menos estamos llegando a ese extremo, ¿no? Claro. Bien. Danaje, después Israel. Dicen, yo pienso que el contrabando también juega un papel muy importante en esto del comercio informal. Mi familia se dedica a la importación de telas. Nosotros diseñamos y obviamente mandamos a China el diseño y nos los hacen, todo eso, y recogemos de Chile, de Iquique. Yo personalmente incluso voy desde hace varios años y sí veo, ya cada vez veo a mayor gente de acá del país, de las zonas andinas se podría decir, y ellos, o sea, hay productos que sí necesitan de mucho capital, los cuales ellos no pueden adquirir quizá, pero hay productos que sí, o sea, es para no mucho capital y sí ellos adquieren esos productos y los distribuyen acá de manera informal, pero hay un buen porcentaje que lo trae por contrabando y eso hace que, digamos, la producción nacional se ve en desventaja ante eso. Distribuimos lo que son las telas a diferentes departamentos, pero hay también otras empresas que distribuyen, pero ya sin factura o ya que directamente lo han traído la mercadería ya de manera informal y es una competencia desleal la que nos provoca eso. Eso, Liz. Súper, muy bien. Israel. Sí, otro punto de análisis creo que le hice es la relación, digamos, el ensayo da una relación de que tienen los emprendedores bolivianos con los chinos.
Pero creo que también es importante ver el otro punto de vista, o sea, también eso te puede dar otra perspectiva, Ujú. que es de los chinos, o sea, quiénes son, a quiénes venden, qué venden. Y eso también influye harto en eso del crecimiento informal, por ejemplo, en cuanto a las calidades, en cuanto a precios, a los productos mismos. Entonces, con los chinos también, o sea, por lo que hemos aprendido y todo, no son fáciles de negociar y tampoco son ah, limpios, por así decirlo. O sea, no son santos, entonces, y tampoco son productos de mucha calidad y eso se ve, entonces. Eso también hay que ver por qué, digamos, puede haber una gran relación entre los emprendedores bolivianos y los grandes capitales chinos. Y por qué venden, digamos, y hay un factor común, digamos, de los clientes chinos, y son países así que son en desarrollo, por así decirlo. No, o sea, me parece igual un punto importante de análisis. Bien, bien, bien. Más bien, súper interesante todo lo que están comentando. Y sí, efectivamente, así, volviendo un poco así a, a los primeros comentarios y después voy a ir comentando el resto, me parece, sí, efectivamente, que el artículo hace un análisis bien interesante, sobre todo igual de los orígenes y sobre todo de algunos de los métodos que se realizan en esta economía popular. Y me parece, y sí, efectivamente a veces sí parece como que sí, sí pareciera que tuviera ese enfoque de enorgullecerse, ¿no? O de tal vez romantizar un poco el modelo. Pero me pareció interesante el artículo, sobre todo porque va mencionando algunas de las estrategias que efectivamente ha funcionado y que es interesante que a la vez ha llegado a, no sé si torcer el brazo es la, la expresión, pero ha llegado a modificar, por ejemplo, sistemas bancarios, ¿no? Ha llegado justamente, pese a que sea informal, a darle ayuda al Estado, ¿no? Que es algo que a mí me parece muy, muy interesante de resaltar, ¿no? Porque efectivamente es como ustedes están comentando, de que hay, digamos, ¿no? Cierto bloqueo o sí, cierto límite, digamos, al crecimiento de nuevas empresas que no sean justamente informales o que no tengan que ver con el contrabando y que a la vez justamente no sé si impulsado esto de la economía o la ganancia día a día, ¿no? Pero que es interesante ver a la vez que sí, pese a todos estos efectos que ustedes han mencionado y que son muy ciertos, eh, también ha habido, digamos, grandes sistemas como el bancario o el Estado mismo han tenido que adecuarse a la economía popular, ¿no? Y justamente y ver así lo grande que puede ser, ¿no? Bien. Eh, Acoplando eso, licenciada, los mismos bancos se han tenido que acoplar a la Mm, economía popular, porque dice que, o sea, dicen en un punto, en otros tiempos el sector financiero formal no estaba dirigido a sus esfuerzos comerciales hacia este tipo de personas, debido a sus formas de contabilidad precarias por su procedencia indígena o barrios donde viven. Pero ahora estos son sujetos de crédito mm, y más que todo por las ganancias que tienen o tenían, digamos, porque ahora estamos paralizados, ¿no? mm. Y eso es, lo que es un punto importante también que debíamos tomar. Y estas personas ayudaron también al Estado, como dice usted. Bien, muy Liz, bien. Israel. Liz, respecto a ese tema también sí es importante y el gobierno ha hecho mucho, ha influido mucho, porque esas políticas, por ejemplo, del control de las divisas, del por qué no variaba, digamos, el tipo de cambio, Ujú, todo eso ha sido para favorecer las importaciones. Entonces, toda la economía se han adecuado a esas políticas. O sea, es prácticamente la idea de política de gobierno que tenía el MAS, digamos, es el socialismo y demás cuestiones. Entonces, también es igual, el gobierno ha impulsado mucho
eso de del control de la inflación y del control del tipo de cambios para favorecer la importación, pero como todo tiene su lado bueno y malo, ha desfavorecido la exportación. Claro, y eso me parece Eso sí. interesante porque no muchos países en realidad que han seguido la misma línea del MAS, estamos hablando de Ecuador con Rafael Correa, Argentina con los Kirchner, por ejemplo, han hecho lo contrario, ¿no? Y eso a mí me parece, y más bien con esto vamos a tener que cerrar, por favor, porque tengo una clase así en ya, pero vamos a continuar el jueves. Pero me parece interesante de que estos países, por ejemplo, como les comento, ¿no? Sobre todo Ecuador y Argentina, han sido muy proteccionistas con el tema importaciones. Realmente eh, no han dejado importar así y realmente casi nada. Pero lo interesante es de que han tenido que ver así las consecuencias de distintas maneras. La Argentina sí es un país muy industrializado y eso desde los años 50 con el peronismo, por ejemplo. Y es interesante que el peronismo es la misma rama y la misma ideología política que siguen los Kirchner y el actual gobierno de Alberto Fernández. Eh, entonces, justamente tiene, digamos, una industria muy grande donde sostenerse, sobre todo al proteccionismo de las importaciones, ¿no? Más bien, Argentina, que se llama exporta industria, pero no tanto, y sobre todo que se llama agricultura, ¿no? Pero Ecuador no ha tenido la misma suerte porque no tiene una industria eh, muy grande, digamos, no salvo el tema del petróleo, que es justamente básicamente de lo que vive Ecuador. Eh, y eso también lo menciona en el artículo, pero lo vamos a hablar la próxima vez, el tema de también sostener la bonanza económica a través de esto, de los, eh, ¿qué se llama?, de los recursos naturales. Pero Ecuador no tenía donde sostenerse, digamos, solo se sostiene del petróleo, digamos, ¿no? Y eso depende mucho, digamos, del precio internacional. Entonces, justamente no tenía dónde agarrar y Ecuador también tiene otro tipo, digamos, ¿no?, de economía popular. Y justamente ellos no pudieron sostener muy bien el tema del proteccionismo, ¿no? Cosa que es, y estamos hablando de Rafael Correa, los Kirchner, ¿no? Así, aliados del MAS. Pero me parece interesantísimo cómo nosotros hemos tomado todo lo contrario, ¿no? Justamente de favorecer la importación. Bien, tengo que dejar acá. Tengo clases así en 2 minutos. Tengo otra clase, pero quiero que lo sigamos reflexionando, sobre todo para poder finalmente expresar este análisis y sobre todo más aplicado a la situación actual, justamente que es otro tema interesante, cómo puede ir surgiendo la economía popular en estos meses, la economía popular durante el apocalipsis, eh, lo cual me parece algo bien interesante, ¿no? Ir entendiendo cómo se va aplicando o dando a cabo la economía popular en la década de los 90, los 2000 y 2010 y justamente cómo toma también ese giro en los últimos 2 meses, ¿no? Y que me parece algo interesante de cómo analizar y cómo observar, ¿no? También lo que está ocurriendo hoy por hoy. Entonces, me quedo igual con harto que decir, pero lo dejaremos para la próxima clase, para el día jueves. Sí, está bien, Liz. Listo, Lice. Si tienen nuevas Listo. observaciones, anótenselas y las comentamos el día jueves, ¿ya? Entonces, eso sería todo lo... Por favor, si no han leído el artículo, léanlo. Me parece algo interesante, digamos, también para ver distintas perspectivas de todo. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día jueves. Con esto cerramos la clase de hoy. Si tienen nuevos comentarios del artículo, se los anotan y los comentamos el jueves. ¿Ya? Eso sería todo. Dicen hasta luego. Listo. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Chao, hasta luego. Hasta luego, Liz. Chao, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.